Existe una batalla que se libra en el interior de cada ser humano, una guerra silenciosa pero devastadora que determina el curso de nuestra existencia. No se trata de un conflicto externo que podamos observar con los ojos, ni de una lucha que deje cicatrices visibles en la piel. Es una guerra que se desarrolla en el territorio más íntimo de nuestra experiencia, el espacio donde nuestros deseos más primitivos colisionan con nuestras aspiraciones más elevadas, donde los impulsos instantáneos chocan contra la voluntad de construir algo duradero y significativo. Esta es la guerra entre lo que los antiguos llamaban el alma y la carne, entre la razón y el apetito, entre quien aspiramos a ser y quien nos convertimos cuando cedemos ante las tentaciones más fáciles. En el siglo II después de Cristo, el emperador romano Marco Aurelio escribía en sus meditaciones privadas sobre esta misma batalla. Gobernante del imperio más poderoso del mundo conocido, este filósofo rey entendía que el verdadero campo de batalla no estaba en las fronteras del imperio, sino dentro de sí mismo. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos, escribió. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Marco Aurelio sabía que la libertad genuina no consistía en poder hacer lo que quisiéramos sin restricciones, sino en desarrollar la capacidad de gobernar nuestros propios impulsos, de elegir conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Esta sabiduría estoica, forjada hace casi 2000 años, resuena con una urgencia extraordinaria en nuestra época, donde nos enfrentamos a tentaciones diseñadas con una sofisticación tecnológica que los antiguos jamás pudieron imaginar. Vivimos en una era de abundancia sin precedentes, pero es una abundancia que ha revelado una paradoja inquietante. Mientras más acceso tenemos a placeres instantáneos, más vacíos nos sentimos. Mientras más estímulos consumimos, más insensibles nos volvemos. La pornografía representa quizás el ejemplo más claro de esta paradoja moderna. Lo que comenzó como imágenes estáticas en revistas ocultas ha evolucionado hasta convertirse en un torrente infinito de contenido, hipersexualizado, disponible instantáneamente en el dispositivo que llevamos en el bolsillo. Esta industria multimillonaria ha diseñado cuidadosamente su producto para explotar los circuitos neuronales más primitivos de nuestro cerebro, aquellos que evolucionaron durante millones de años para asegurar la supervivencia y reproducción de nuestra especie. Pero lo que fue diseñado por la naturaleza como un mecanismo de recompensa vinculado a la conexión humana real ha sido secuestrado y convertido en una trampa de dopamina que promete satisfacción pero entrega vacío. Para comprender esta guerra invisible, debemos primero entender la arquitectura neurológica sobre la cual se desarrolla. El cerebro humano no es una entidad unitaria, sino más bien una confederación de sistemas que evolucionaron en diferentes momentos de nuestra historia como especie. En la base tenemos lo que el neurocientífico Paul MacLean llamó el cerebro reptiliano, responsable de las funciones más básicas de supervivencia: alimentación, reproducción, respuesta de lucha o huida. Encima de esto se encuentra el sistema límbico, el cerebro emocional que procesamos, compartimos con otros mamíferos y que procesa emociones y memoria. Finalmente, en la capa más externa y evolutivamente más reciente, encontramos la corteza prefrontal, la sede de nuestras capacidades más distintivamente humanas: el razonamiento abstracto, la planificación a largo plazo, el autocontrol y la capacidad de imaginar futuros alternativos y elegir entre ellos. Cuando consumimos pornografía, estamos activando intensamente los circuitos más primitivos del cerebro, mientras simultáneamente debilitamos la corteza prefrontal, esa parte de nosotros que nos permite ejercer juicio y autocontrol. Los estudios de neuroimagen han demostrado que la exposición repetida a material pornográfico produce cambios estructurales en el cerebro sorprendentemente similares a los
observados en adictos a sustancias como la cocaína o la heroína. El neurocientífico Gary Wilson, en su investigación sobre los efectos de la pornografía en Internet, documentó cómo usuarios crónicos muestran una reducción en la materia gris en el estriado dorsal, una región crucial para la motivación y la recompensa. No se trata simplemente de una cuestión de falta de fuerza de voluntad o debilidad moral, sino de alteraciones físicas en la estructura misma del órgano que utilizamos para tomar decisiones. Los antiguos filósofos estoicos no conocían la neurociencia moderna, pero poseían una comprensión profunda e intuitiva de esta dinámica. Epicteto, quien pasó gran parte de su vida como esclavo antes de convertirse en uno de los maestros estoicos más influyentes, enseñaba que existían dos categorías fundamentales en la experiencia humana: las cosas que están bajo nuestro control y las cosas que no lo están. Según Epicteto, solo nuestros juicios, opiniones, deseos y aversiones están verdaderamente bajo nuestro control. Todo lo demás, incluyendo nuestro propio cuerpo, nuestra reputación, nuestras posesiones e incluso los impulsos que surgen espontáneamente en nuestra mente, pertenece a la categoría de lo que no controlamos directamente. La sabiduría, entonces, consiste en aprender a distinguir entre estas categorías y enfocar nuestra energía exclusivamente en aquello que podemos controlar. Nuestra respuesta a los eventos, no los eventos mismos. Esta distinción es revolucionaria cuando la aplicamos al contexto de la adicción pornográfica. El impulso sexual que surge en nosotros no está bajo nuestro control directo. Es el producto de millones de años de evolución y de complejos procesos neuroquímicos. Tampoco podemos controlar directamente el hecho de que vivimos en una sociedad saturada de imágenes sexualizadas y que la pornografía está disponible con apenas un par de toques en una pantalla. Pero lo que sí controlamos, absolutamente y sin excepciones, es cómo respondemos a ese impulso cuando surge. Controlamos si tomamos el teléfono o lo dejamos a un lado. Controlamos si alimentamos ese pensamiento o lo dejamos pasar como una nube en el cielo mental. Controlamos si construimos nuestras vidas de manera que fortalezcamos nuestra capacidad de resistir o de manera que nos mantengamos perpetuamente vulnerables. La filosofía estoica nos ofrece un concepto particularmente útil para entender esta guerra interna: la distinción entre lo que es kataphysin, de acuerdo con la naturaleza, y lo que es paraphysin, contrario a la naturaleza. Para los estoicos, vivir de acuerdo con la naturaleza no significaba simplemente seguir todo impulso biológico, sino actuar en consonancia con nuestra naturaleza específicamente humana, que incluye la razón como nuestra característica definitoria. La naturaleza nos dio impulsos sexuales, ciertamente, pero también nos dio la capacidad de reflexionar sobre esos impulsos, de cuestionar si satisfacerlos de cierta manera nos acerca o nos aleja de la persona que queremos ser. El perro no puede hacer otra cosa que seguir sus instintos, pero el ser humano puede observar sus instintos desde cierta distancia, evaluarlos y elegir si actuar sobre ellos o no. La pornografía representa una violación particularmente perniciosa de nuestra naturaleza humana porque convierte lo que debería ser una expresión de conexión íntima entre dos personas en una transacción solitaria con una pantalla. El filósofo Martin Buber distinguió entre dos modos fundamentales de relación: la relación yo-tú, donde encontramos al otro como un sujeto completo, único e irreductible, y la relación yo-elo, donde tratamos al otro como un objeto, un medio para nuestros fines. En la pornografía, esta cosificación alcanza su expresión más extrema. Las personas en la pantalla no son seres humanos completos con historias, esperanzas, dolores y dignidad inherente. Son reducidas a cuerpos fragmentados, a colecciones de partes anatómicas cuya única función es servir como estímulo para nuestra excitación.
Y en ese proceso de cosificar al otro, nos cosificamos también a nosotros mismos, reduciendo nuestra rica complejidad como seres capaces de amor, intimidad y conexión genuina a simples mecanismos de estímulo-respuesta. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis y fundador de la logoterapia, observó que el ser humano puede soportar casi cualquier cómo si tiene un porqué suficientemente fuerte. En los campos de concentración, Frankl notó que aquellos prisioneros que mantenían un sentido de propósito, ya fuera reunirse con un ser querido, completar un trabajo importante o simplemente testimoniar sobre los horrores que presenciaban, tenían más probabilidades de sobrevivir que aquellos que perdían todo sentido de significado. Esta observación contiene una verdad profunda sobre la naturaleza humana. No estamos principalmente motivados por la búsqueda del placer o la evitación del dolor, sino por la búsqueda de significado. La adicción a la pornografía florece precisamente en el vacío existencial, en la ausencia de propósito más profundo. Cuando no sabemos para qué estamos viviendo, nos conformamos con cualquier cosa que haga que el momento presente sea un poco más tolerable. Consideremos el caso de un joven de 26 años al que llamaremos Miguel. Ingeniero de software talentoso, Miguel descubrió la pornografía en Internet a los 13 años, en una época cuando sus padres trabajaban largas horas y él pasaba tardes enteras solo en casa. Lo que comenzó como curiosidad adolescente se convirtió gradualmente en un hábito, luego en una compulsión y finalmente en algo que dominaba completamente su vida. A los 26 años, Miguel se encontraba atrapado en un ciclo que conocía íntimamente, pero que parecía incapaz de romper. Cada mañana se despertaba con la resolución de que este sería el día en que finalmente tomaría el control. Pero para la noche, tras horas frente a la computadora en el trabajo, la soledad de su apartamento y el cansancio acumulado erosionaban su determinación. Una vez más, se encontraba frente a la pantalla, odiándose a sí mismo incluso mientras cliqueaba, experimentando ese peculiar fenómeno donde una parte de ti observa con horror, mientras otra parte ejecuta la acción compulsiva. Lo que Miguel no entendía entonces, y lo que muchos en su situación no comprenden, es que estaba luchando contra un enemigo que había estudiado cuidadosamente sus vulnerabilidades. La industria de la pornografía invierte millones de dólares en entender exactamente qué patrones de estímulos generan la respuesta más fuerte, qué técnicas mantienen a los usuarios enganchados por más tiempo, cómo diseñar plataformas que conviertan la intención de ver solo un video en horas de consumo compulsivo. Utilizan algoritmos de inteligencia artificial que aprenden tus preferencias individuales y te presentan contenido cada vez más extremo para mantener el mismo nivel de excitación. A medida que te vuelves desensibilizado, no estás luchando simplemente contra tu propia debilidad. Estás enfrentando un sistema diseñado por expertos para explotar las vulnerabilidades de tu neurobiología. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer escribió extensamente sobre lo que llamaba la voluntad, una fuerza ciega e insaciable que impulsa toda la existencia. Para Schopenhauer, el deseo humano es esencialmente sufrimiento porque siempre estamos en uno de dos estados. O carecemos de aquello que deseamos y por lo tanto sufrimos, o lo hemos obtenido y rápidamente nos aburrimos y buscamos el siguiente objeto de deseo. La pornografía representa una ilustración perfecta de esta dinámica. El placer que promete es siempre efímero. En el momento después del orgasmo, que los franceses llaman la petite mort, la pequeña muerte, frecuentemente experimentamos no satisfacción, sino su opuesto, vergüenza, o culpa, vacío, la sensación de haber traicionado nuestros valores más profundos. Y sin embargo,
A pesar de haber experimentado esta secuencia cientos o miles de veces, el ciclo continúa. Es como si la mente se dividiera en dos. Una parte que recuerda perfectamente el dolor que seguirá y otra parte que insiste en que esta vez será diferente. Esta vez sí traerá la satisfacción prometida. Los maestros budistas hablan de este fenómeno como taña, el deseo o anhelo, que es la raíz del sufrimiento según las 4 nobles verdades del Buda. Pero es importante entender que el problema no es el deseo en sí, sino nuestra relación con él. El deseo sexual es natural, es parte de ser humano. El problema surge cuando nos identificamos completamente con ese deseo, cuando dejamos que determine nuestras acciones sin el filtro de la reflexión consciente. La práctica de la atención plena, mindfulness, derivada de tradiciones contemplativas orientales, pero ahora ampliamente estudiada por la neurociencia occidental, ofrece una alternativa: aprender a observar nuestros impulsos sin actuar inmediatamente sobre ellos. Crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Este espacio, esta pausa consciente entre el impulso y la acción, es precisamente donde reside nuestra humanidad. El neurólogo Viktor Frankl lo expresó brillantemente. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. La adicción a la pornografía funciona contrayendo ese espacio hasta hacerlo casi inexistente. El impulso surge y la acción sigue automáticamente, sin pausa para la reflexión. La recuperación, entonces, no consiste principalmente en eliminar el impulso, lo cual puede ser imposible, sino en expandir ese espacio, en cultivar la capacidad de notar el impulso sin actuar inmediatamente sobre él. Pero aquí encontramos una de las paradojas más frustrantes de la adicción. Saber intelectualmente todo esto no es suficiente. Miguel había leído extensamente sobre neurociencia, sobre filosofía estoica, sobre los efectos negativos de la pornografía. Podía articular con elocuencia exactamente por qué quería dejar el hábito y qué estrategias debería emplear. Y sin embargo, una y otra vez se encontraba repitiendo el mismo ciclo autodestructivo. Esto se debe a que el conocimiento intelectual reside principalmente en la corteza prefrontal, esa parte evolucionariamente reciente del cerebro, mientras que las adicciones operan en estructuras mucho más antiguas y primitivas que no responden bien a argumentos racionales. Es como intentar razonar con un tiburón. Simplemente no es el tipo de criatura que procesa información de esa manera. Entonces, ¿qué se puede hacer? Los estoicos ofrecen una respuesta que ha demostrado ser notablemente efectiva a lo largo de 2 milenios. La práctica diaria y sistemática de ejercicios mentales diseñados para fortalecer nuestra capacidad de autocontrol. Marco Aurelio comenzaba cada día con lo que llamaba la meditación matutina, donde se preparaba mentalmente para los desafíos que enfrentaría. Se recordaba que encontraría personas difíciles, situaciones frustrantes, tentaciones de todo tipo, pero también se recordaba que tenía la capacidad de responder virtualmente a cada una de estas situaciones. Esta práctica no era meramente teórica, era un entrenamiento activo, una forma de preparar la mente del mismo modo que un atleta prepara el cuerpo antes de una competencia. Séneca, otro gigante del estoicismo, recomendaba lo que llamaba praemeditatio malorum, la premeditación de males o adversidades. Esto no significaba ser pesimista, sino prepararse mentalmente para las dificultades que probablemente enfrentaríamos. Aplicado al contexto de la adicción pornográfica, esto significa anticipar los momentos de vulnerabilidad. La noche del viernes, cuando estás solo en casa, exhausto después de una semana estresante. El momento después de una discusión con tu pareja, cuando buscas consuelo en el lugar equivocado.
Los minutos de aburrimiento mientras esperas en algún lugar con tu smartphone en la mano. Al visualizar estos escenarios con anticipación y ensayar mentalmente cómo responderás, creas algo así como una memoria muscular mental que puede activarse automáticamente cuando la situación real se presente. Pero más allá de estas técnicas específicas, los estoicos entendían algo fundamental. No puedes luchar efectivamente contra un vicio simplemente tratando de no hacerlo. La voluntad humana no funciona bien cuando opera puramente en modo negativo, tratando de no hacer algo. Es como el famoso ejercicio psicológico: no pienses en un elefante rosa. En el momento en que intentas no pensar en algo, estás pensando en ello. La solución estoica era llenar la vida con virtud positiva, con proyectos significativos, con prácticas constructivas que ocuparan el espacio psicológico que de otro modo sería vulnerable a la tentación. No se trata solo de dejar de consumir pornografía. Se trata de construir una vida tan rica, tan llena de propósito y significado, que la pornografía simplemente no tenga lugar en ella. Aquí es donde la dimensión social se vuelve crucial. Los seres humanos somos criaturas fundamentalmente sociales. Nuestra salud psicológica depende de la calidad de nuestras conexiones con otros. La adicción pornográfica frecuentemente florece en el aislamiento. No es coincidencia que las tasas de consumo de pornografía hayan aumentado dramáticamente durante periodos de confinamiento y distanciamiento social. Cuando carecemos de conexión humana real, buscamos sustitutos, por inadecuados que sean. La pornografía ofrece una simulación de intimidad que es lo suficientemente convincente para activar nuestros circuitos de recompensa, pero lo suficientemente vacía para dejarnos más solos que antes. Es intimidad sin vulnerabilidad, conexión sin riesgo, placer sin presencia. El psicólogo Johann Hari, en su investigación sobre adicción, llegó a una conclusión provocativa. Lo opuesto a la adicción no es la sobriedad, es la conexión. Hari estudió experimentos fascinantes con ratas que demostraron que incluso cuando se les daba acceso ilimitado a drogas adictivas, las ratas que vivían en ambientes enriquecidos con otras ratas y múltiples estímulos interesantes, consumían significativamente menos drogas que las ratas aisladas en jaulas vacías. Las implicaciones para los humanos son claras. La adicción florece en la desconexión y el aislamiento, mientras que la recuperación requiere reconstruir redes de conexión genuina. Esto no significa simplemente tener muchos contactos en redes sociales o asistir a eventos sociales superficiales. Significa cultivar relaciones donde puedas ser verdaderamente visto, conocido y aceptado, incluyendo tus luchas y vulnerabilidades. Miguel eventualmente encontró su camino hacia la recuperación, pero no de la manera que había imaginado. Después de años de intentos fallidos en solitario, finalmente admitió su problema a un amigo cercano. Esta simple acción, llevar su secreto oscuro a la luz de la relación humana, cambió algo fundamental. La vergüenza que había mantenido la adicción en su lugar comenzó a perder su poder. Se unió a un grupo de apoyo donde conoció a otros hombres luchando con el mismo problema y por primera vez en años no se sintió completamente solo en su batalla. Pero quizás más importante, comenzó a construir una vida que realmente quería vivir. Se inscribió en clases de arte que siempre había pospuesto. Comenzó a entrenar para un maratón. Se ofreció como voluntario en una organización local. No estaba simplemente tratando de no ver pornografía. Estaba construyendo una vida tan llena que la pornografía se volvió cada vez más irrelevante. La neurociencia respalda esta aproximación. El cerebro humano posee una capacidad extraordinaria llamada neuroplasticidad, la habilidad de reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda la vida.
Los mismos circuitos que fueron alterados por años de consumo pornográfico pueden sanar y reconfigurarse. Pero esto no sucede pasivamente, requiere práctica consistente de nuevos patrones de comportamiento. Cada vez que experimentas un impulso y eliges no actuar sobre él, estás literalmente recableando tu cerebro. Cada vez que eliges una actividad constructiva sobre la gratificación fácil, estás fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas con el autocontrol. Es un proceso gradual, frecuentemente frustrante, con inevitables contratiempos. Pero, con el tiempo, lo que inicialmente requiere un esfuerzo heroico se vuelve cada vez más fácil, más automático. Los filósofos existencialistas del siglo XX ofrecen otra perspectiva valiosa sobre esta lucha. Jean-Paul Sartre famosamente declaró que el ser humano está condenado a ser libre. Con esto quería decir que, nos guste o no, somos radicalmente responsables de quiénes somos y en quiénes nos convertimos. No podemos culpar a nuestros genes, a nuestra educación, a nuestras circunstancias o a la disponibilidad de pornografía en Internet por nuestras elecciones. En cada momento estamos eligiendo qué tipo de persona ser. Esta puede parecer una verdad pesada, incluso aterradora, pero Sartre la veía como fundamentalmente liberadora. Si somos verdaderamente libres, entonces también tenemos el poder de cambiar, de elegir diferente, de reinventarnos. Simone de Beauvoir, compañera filosófica de Sartre, exploró cómo frecuentemente huimos de esta libertad radical porque es aterradora. Es más cómodo decir, soy adicto, no puedo evitarlo que admitir, soy una persona que repetidamente elige ver pornografía a pesar de saber que me hace daño. La primera formulación nos convierte en víctimas pasivas de fuerzas más allá de nuestro control. La segunda nos enfrenta con nuestra responsabilidad, pero también con nuestro poder. La recuperación comienza cuando dejamos de pensar en nosotros mismos como víctimas impotentes de la adicción y empezamos a reconocernos como agentes activos que están eligiendo, momento a momento, qué tipo de vida vivir. Pero seríamos ingenuos si ignoráramos las dimensiones estructurales y sociales de este problema. La adicción a la pornografía no es simplemente un fallo individual de fuerza de voluntad. Está arraigada en un contexto cultural más amplio que ha commodificado la sexualidad y ha erosionado las estructuras tradicionales de significado y comunidad. Vivimos en lo que el sociólogo Zygmunt Bauman llamó modernidad líquida, donde todo lo que era sólido se disuelve. Las instituciones, las relaciones, las identidades, los valores, todo se vuelve fluido, provisional, efímero. En este contexto de permanente transitoriedad, donde nada parece duradero o confiable, no es sorprendente que las personas busquen consuelo en placeres inmediatos y garantizados, por superficiales que sean. El filósofo canadiense Charles Taylor ha escrito extensamente sobre lo que llama el malestar de la modernidad, una sensación de vacío y falta de propósito que caracteriza la vida contemporánea. Hemos ganado libertades sin precedentes, libertad de las tradiciones opresivas, de las jerarquías rígidas, de los roles sociales predeterminados. Pero en el proceso también hemos perdido algo: los marcos compartidos de significado que daban sentido y dirección a la vida. La religión tradicional, las comunidades estables, las narrativas colectivas sobre qué constituye una vida bien vivida, todo esto se ha erosionado. Y en el vacío resultante, el mercado ha intervenido ofreciendo llenar el hueco con productos, experiencias y sí, pornografía.
Pero estas soluciones de mercado nunca pueden realmente satisfacer el anhelo más profundo de significado, porque ese anhelo no es por más estímulos, sino por algo que trascienda el yo individual y lo conecte con algo más grande. La tradición cristiana, particularmente en su forma ascética y monástica, desarrolló una sofisticada comprensión de lo que llamaban la lucha espiritual. Los padres del desierto, monjes que se retiraban a la soledad del desierto egipcio, en los primeros siglos del cristianismo hablaban de logismoi, pensamientos intrusivos o tentaciones que asediaban la mente. Desarrollaron todo un repertorio de técnicas para lidiar con estos pensamientos: vigilancia constante, oración repetitiva, ayuno, trabajo manual intenso y, crucialmente, la confesión regular a un anciano espiritual. Aunque su lenguaje y marco conceptual eran religiosos, muchas de sus intuiciones psicológicas son notablemente consonantes con la comprensión moderna de la adicción y la compulsión. Una de las distinciones más útiles de esta tradición es entre experimentar un pensamiento tentador y consentir a él. No somos responsables de los pensamientos que surgen espontáneamente en nuestra mente. Estos son lo que los monjes llamaban pensamientos sugeridos. Pero sí somos responsables de lo que hacemos una vez que el pensamiento ha surgido. Si lo alimentamos, le damos la bienvenida, dialogamos con él, o si lo reconocemos sin juzgarlo y lo dejamos pasar. La maestría espiritual no consistía en nunca tener pensamientos tentadores, sino en desarrollar la capacidad de no ser arrastrado por ellos. Esta comprensión es liberadora porque nos libera de la culpa por simplemente tener impulsos, mientras mantiene nuestra responsabilidad por cómo respondemos a esos impulsos. El psicólogo Carl Jung exploró lo que llamó la sombra, los aspectos de nosotros mismos que negamos o reprimimos porque no encajan con nuestra autoimagen consciente. Jung observó que lo que reprimimos no desaparece, simplemente opera desde las sombras, frecuentemente con consecuencias destructivas. La adicción pornográfica frecuentemente habita este territorio sombrío. Públicamente podemos presentar una imagen de compostura y control, mientras privadamente estamos esclavizados a un hábito que despreciamos. Jung argumentaba que la salud psicológica requiere integrar la sombra, no mediante la simple actuación de todos nuestros impulsos oscuros, sino mediante su reconocimiento consciente, aceptando que son parte de quienes somos sin permitir que nos dominen. Este proceso de integración requiere un tipo particular de honestidad brutal con uno mismo. El autor David Foster Wallace, quien luchó con adicción durante gran parte de su vida, escribió que la esencia de la adicción es la negación, una elaborada estructura de autoengaño que nos permite continuar el comportamiento destructivo mientras mantenemos una narrativa tolerable sobre quienes somos. El adicto es un genio de la racionalización, siempre capaz de construir razones por las cuales esta vez es diferente. ¿Por qué esta excepción está justificada? ¿Por qué el problema no es realmente tan malo? La recuperación comienza cuando esta estructura de negación colapsa y nos vemos a nosotros mismos con claridad despiadada. Pero esta claridad no debe convertirse en odio hacia uno mismo. Una de las paradojas de la recuperación es que requiere simultáneamente responsabilidad radical. Este es mi problema, mi elección, mi responsabilidad y compasión radical hacia uno mismo. Soy un ser humano imperfecto haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. El psicólogo Kristin Neff ha investigado extensamente la autocompasión y ha encontrado que es un predictor más fuerte de recuperación de adicciones que la autoestima. Las personas con alta autoestima pero baja autocompasión
tienden a colapsar cuando enfrentan contratiempos porque su autoimagen positiva no puede tolerar el fracaso. Pero aquellos con autocompasión pueden reconocer sus errores, aprender de ellos y continuar sin ser aplastados por la vergüenza. La vergüenza merece atención especial porque es quizás el mayor aliado de la adicción. La investigadora Brené Brown ha dedicado su carrera a estudiar la vergüenza y distinguirla de la culpa. La culpa dice hice algo malo. La vergüenza dice soy algo malo. La culpa puede ser constructiva porque motiva el cambio de comportamiento. La vergüenza es casi siempre destructiva porque ataca el núcleo mismo de nuestro sentido de valía. La adicción pornográfica está frecuentemente rodeada por capas profundas de vergüenza. Vergüenza por tener esos deseos, vergüenza por actuar sobre ellos, vergüenza por ser incapaz de detenerse, vergüenza por ser el tipo de persona que tiene este problema. Y paradójicamente, esta vergüenza alimenta más el ciclo adictivo, porque cuando nos sentimos profundamente mal con nosotros mismos, buscamos cualquier forma de alivio temporal, incluso si ese alivio viene precisamente del comportamiento que causó la vergüenza en primer lugar. Romper este ciclo requiere lo que Brown llama resiliencia a la vergüenza, la capacidad de reconocer cuando la vergüenza ha sido activada y responder de maneras que la desarmen en lugar de amplificarla. Esto típicamente involucra llevar la experiencia vergonzosa a la luz de la conexión humana empática. La vergüenza odia la luz del día, prospera en el secreto. Cuando compartimos nuestra experiencia vergonzosa con alguien que responde con empatía en lugar de juicio, la vergüenza pierde dramáticamente su poder. Esto no significa que debamos compartir nuestras luchas con todo el mundo, sino que necesitamos al menos algunas personas en nuestras vidas con quienes podamos ser completamente honestos. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que han sido adaptados para casi todo tipo de adicción, incluyendo la adicción al sexo y la pornografía, incorporan esta sabiduría. El quinto paso requiere admitir ante Dios, ante uno mismo y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros errores. Este paso es frecuentemente descrito por los miembros como uno de los más difíciles, pero también de los más transformadores. Hay algo profundamente sanador en el acto de revelar completa y honestamente nuestros secretos más oscuros a otro ser humano y experimentar aceptación en lugar de rechazo. Es una experiencia de gracia, de ser conocido plenamente y aún así ser amado. Pero la recuperación no es solo un proyecto individual o incluso interpersonal. También requiere cambios en cómo estructuramos nuestras vidas y ambientes. La psicología del comportamiento nos enseña que el contexto importa enormemente. Si tu computadora está en tu cuarto, donde nadie más puede ver qué estás haciendo, si tienes acceso ilimitado a Internet en tu smartphone que llevas al baño, si pasas largas horas solo sin estructura ni propósito, estás creando las condiciones perfectas para la recaída. La fuerza de voluntad es un recurso limitado que se agota con el uso. No puedes confiar solo en ella. En cambio, necesitas diseñar tu ambiente de manera que las elecciones correctas sean fáciles y las elecciones destructivas sean difíciles. Esto es lo que James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, llama arquitectura de elección. Instalar software de filtrado en tus dispositivos, mantener la computadora en un espacio común de la casa, eliminar aplicaciones problemáticas del smartphone, establecer rutinas diarias estructuradas, cultivar aficiones que requieren tu presencia completa. Todas estas son formas de rediseñar tu ambiente para apoyar la persona que quieres ser. No estás tratando de confiar en tu fuerza de voluntad en el momento de la tentación. Estás haciendo más fácil nunca llegar a ese momento de tentación en primer lugar. El concepto estoico de proairesis es relevante aquí. Proairesis es difícil de traducir, pero se refiere aproximadamente a nuestra capacidad de elección, nuestra facultad de decisión moral, el núcleo de nuestra autonomía.
Los estoicos creían que la proairesis es lo único que es verdadera e incondicionalmente nuestro, que no puede sernos arrebatado por ninguna fuerza externa. Incluso en las circunstancias más horribles, la prisión, la tortura, la esclavitud, mantenemos nuestra capacidad de elegir nuestra actitud, nuestros valores. ¿Qué significado daremos a nuestra experiencia? Esta es una verdad tremendamente poderosa, pero también fácilmente malinterpretada. No significa que todas nuestras elecciones sean igualmente fáciles o que el contexto no importe. Significa que incluso cuando el contexto hace la elección correcta, extremadamente difícil, todavía tenemos la capacidad de elegir. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué estamos eligiendo cuando elegimos abandonar la pornografía? No es simplemente la ausencia de un mal hábito, es la presencia de algo más grande. Integridad, la alineación entre nuestros valores declarados y nuestro comportamiento real. Es presencia, la capacidad de estar plenamente en nuestras vidas, en lugar de escapar constantemente a fantasías pixeladas. Es conexión auténtica, la posibilidad de intimidad real no mediada por pantallas. Es agencia, la experiencia profundamente satisfactoria de ser autor de nuestra propia vida en lugar de ser arrastrado por fuerzas que no controlamos. Es en última instancia libertad, no la libertad vacía de hacer lo que sea que queramos, sino la libertad más profunda de convertirnos en quien realmente queremos ser. Los antiguos griegos tenían un concepto llamado eudaimonia, frecuentemente traducido como felicidad o florecimiento humano, pero con connotaciones más ricas. Eudaimonia no es un estado emocional temporal, sino una condición de vivir bien, de actualizar nuestro potencial, específicamente humano, de vivir en concordancia con la excelencia. Aristóteles argumentaba que eudaimonia es el bien más alto, aquello por lo cual hacemos todo lo demás. No buscamos el placer por el placer mismo, sino porque pensamos que nos hará felices. No buscamos riqueza por la riqueza misma, sino porque pensamos que nos permitirá ser felices. Pero eudaimonia es diferente. Es el fin último, no un medio para otra cosa. ¿Qué tiene que ver esto con la pornografía? Todo. La pornografía promete placer, pero entrega lo opuesto a eudaimonia. Nos aleja de nuestro potencial más alto, distorsiona nuestra capacidad para la intimidad real, nos mantiene atrapados en ciclos de gratificación inmediata que previenen el tipo de desarrollo de carácter que Aristóteles identificó como esencial para el florecimiento. La verdadera pregunta no es ¿cómo resisto la tentación de ver pornografía?, sino ¿qué tipo de vida quiero vivir y qué clase de persona necesito convertirme para vivir esa vida? Cuando la pregunta se reformula así, la pornografía no es el problema principal, sino un síntoma de una vida que no está orientada hacia el florecimiento genuino. Esto requiere lo que los griegos llamaban telos, un propósito o fin hacia el cual nos orientamos. Sin un telos claro, somos como barcos sin rumbo, arrastrados por cualquier corriente. La adicción prospera en esta falta de dirección. Pero cuando tenemos un sentido claro de lo que estamos construyendo, de hacia dónde nos dirigimos, de quién estamos en proceso de convertirnos, entonces cada elección individual se vuelve parte de una narrativa más grande. Ya no es solo ¿veo pornografía esta noche o no? Es esta elección me acerca o me aleja de la vida que estoy tratando de construir, de la persona que estoy tratando de convertirme. El filósofo contemporáneo Alasdair MacIntyre argumenta que hemos perdido la capacidad de pensar en estos términos teleológicos. La modernidad nos ha enseñado a pensar en la ética en términos de reglas y obligaciones. No robes, no mientas, no consumas pornografía, en lugar de en términos de virtudes y florecimiento. Pero las reglas sin un contexto más amplio de significado se sienten arbitrarias y opresivas. Es como ser dicho qué hacer sin entender por qué.
McIntyre aboga por recuperar una concepción más rica de la ética arraigada en prácticas y tradiciones que nos forman en ciertos tipos de personas. No seguimos las reglas porque son reglas, sino porque encarnan sabiduría sobre qué tipo de vida lleva al florecimiento humano. Aplicado a nuestro contexto, esto significa que la recuperación de la adicción pornográfica no puede ser solo un proyecto de fuerza de voluntad individual. Necesita estar arraigada en una visión más amplia de la vida buena, idealmente apoyada por comunidades y prácticas que encarnan y transmiten esa visión. Esto es lo que proporcionaban las tradiciones religiosas en su mejor forma. No solo reglas, sino narrativas completas sobre el significado y propósito humano, junto con prácticas concretas y comunidades de apoyo para vivir de acuerdo con esas narrativas. En la ausencia de estas estructuras tradicionales, necesitamos encontrar o crear alternativas. Comunidades de práctica filosófica, grupos de apoyo mutuo, compromisos con prácticas que nos formen en virtud. La virtud cardinal del autocontrol, o sofrosine en griego, es particularmente relevante. Sofrosine no es simplemente represión o negación. Es una relación armoniosa con nuestros propios apetitos y deseos. La persona con sofrosine no está en guerra constante con sus impulsos, librando una batalla agotadora que consume toda su energía. Más bien, ha cultivado tal claridad sobre lo que realmente quiere que los placeres efímeros simplemente pierden su atractivo. Es como alguien que ha desarrollado un gusto refinado para la comida exquisita. No tiene que resistir la comida chatarra. Simplemente no la encuentra satisfactoria comparada con lo que sabe que es posible. Pero llegar a este punto requiere tiempo, práctica y paciencia. Uno de los mayores obstáculos en la recuperación es la impaciencia, el deseo de resultados inmediatos. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea donde esperamos que todo suceda rápidamente. Ordenamos algo online y esperamos que llegue mañana. Tenemos una pregunta y esperamos que Google responda instantáneamente. Nos sentimos solos y esperamos que las redes sociales llenen inmediatamente ese vacío. Esta mentalidad es exactamente opuesta a lo que requiere la transformación real del carácter. El carácter se forma lentamente, a través de la repetición consistente de pequeñas acciones correctas a lo largo del tiempo. Es más parecido a cultivar un jardín que a ensamblar un producto. No puedes apresurar el crecimiento orgánico. Los estoicos practicaban lo que llamaban asquesis, ejercicio o entrenamiento espiritual. Así como un atleta entrena su cuerpo a través de la práctica repetida hasta que ciertos movimientos se vuelven automáticos. Nosotros podemos entrenar nuestro carácter hasta que ciertas respuestas virtuosas se vuelvan nuestra segunda naturaleza. Cada vez que elegimos no ver pornografía cuando el impulso surge, estás haciendo una repetición en el gimnasio moral. Cada vez que redireccionas tu atención de un pensamiento lujurioso a algo constructivo, estás fortaleciendo los músculos del autocontrol. Al principio es difícil, requiere esfuerzo consciente, frecuentemente fallas. Pero con el tiempo se vuelve más fácil, más natural. Epicteto usaba la metáfora de un luchador en entrenamiento. El luchador sabe que va a ser golpeado, que va a ser lanzado al suelo. Eso no es un fracaso, es parte del entrenamiento. Lo que importa es levantarse y continuar. De manera similar, en la lucha contra la adicción, las recaídas son casi inevitables. Pero una recaída no es el fin de la historia. Es información, una oportunidad para aprender qué desencadenó la recaída y cómo puedes responder diferente la próxima vez. El verdadero fracaso no es caer, sino negarse a levantarse, permitir que una recaída se convierta en una rendición completa. Esto requiere lo que los psicólogos llaman mentalidad de crecimiento. La creencia de que nuestras capacidades pueden desarrollarse a través del esfuerzo.
en contraposición a una mentalidad fija que ve las habilidades como inmutables. Alguien con mentalidad fija podría pensar, soy adicto, así es como soy, nunca cambiaré. Alguien con mentalidad de crecimiento piensa, he desarrollado patrones adictivos, pero puedo aprender nuevos patrones, puedo crecer y cambiar. La evidencia de la neuroplasticidad apoya completamente la mentalidad de crecimiento. Nuestros cerebros permanecen maleables y capaces de cambio a lo largo de nuestras vidas. Pero este cambio no ocurre en aislamiento. Está profundamente influenciado por los ambientes sociales en los que habitamos. El sociólogo Robert Putnam ha documentado el declive del capital social en las sociedades modernas, la erosión de las redes de participación cívica y conexión comunitaria que solían caracterizar la vida social. Pasamos menos tiempo en organizaciones voluntarias, conocemos menos a nuestros vecinos, tenemos menos amistades profundas. Este aislamiento social no es solo un problema en sí mismo. Crea las condiciones perfectas para todo tipo de comportamientos autodestructivos, incluidas las adicciones. Los humanos no fuimos diseñados para vivir de manera aislada. Necesitamos el reflejo de otras personas para entendernos a nosotros mismos. Necesitamos rendición de cuentas externa cuando la motivación interna falla. Necesitamos el recordatorio encarnado en la presencia de otros de que somos más que nuestros peores momentos. Reconstruir estas redes de conexión es tanto un desafío individual como colectivo. Individualmente significa tomar la iniciativa de alcanzar a otros, de ser vulnerable, de pedir y ofrecer apoyo. Colectivamente significa crear y sostener espacios donde tales conexiones puedan formarse. Grupos de apoyo, comunidades de práctica espiritual, clubes y organizaciones centradas en intereses compartidos. La ironía es que la tecnología, que ha facilitado el acceso sin precedentes a la pornografía, también ha facilitado la conexión con otros que luchan con los mismos problemas. Foros online, grupos de apoyo virtuales, aplicaciones de rendición de cuentas. Todas estas herramientas pueden ser parte de la solución si se usan sabiamente. Sin embargo, debemos ser cautelosos de pensar que las conexiones virtuales pueden reemplazar completamente la presencia física. Los neurocientíficos han descubierto que la interacción cara a cara activa sistemas neurobiológicos que la comunicación mediada simplemente no activa de la misma manera. Cuando estamos físicamente presentes con otro ser humano, inconscientemente sincronizamos nuestra respiración, nuestros movimientos, incluso nuestras frecuencias cardíacas. Esta sincronización biológica crea una sensación de conexión que es difícil de replicar virtualmente. Esto no significa que las conexiones online carezcan de valor, solo que no pueden ser nuestra única fuente de conexión humana. Estamos llegando ahora al corazón del asunto. Esta guerra invisible entre alma y carne no es realmente entre dos partes diferentes de nosotros, sino entre dos visiones diferentes de lo que significa ser humano. Una visión, la que subyace a la adicción pornográfica, ve a los humanos esencialmente como máquinas de procesamiento de placer, cuya meta es maximizar sensaciones agradables y minimizar sensaciones desagradables. En esta visión, somos fundamentalmente animales sofisticados y la inteligencia simplemente nos permite perseguir placer de manera más eficiente. La otra visión, la que encontramos en las grandes tradiciones filosóficas y espirituales de la humanidad, ve a los humanos como seres capaces de trascendencia, capaces de elegir valores más allá del placer inmediato, capaces de encontrar significado en el sufrimiento, capaces de amar de manera que requiere sacrificio y vulnerabilidad. La pregunta no es cuál visión es correcta en algún sentido científico definitivo, es cuál visión queremos que dé forma a nuestras vidas. Queremos vivir como si la meta de la vida fuera acumular la mayor cantidad de experiencias placenteras.
¿O queremos vivir como si la vida tuviera un propósito más profundo? Como si nuestras elecciones importaran no solo por cómo nos hacen sentir, sino por el tipo de personas en las que nos convierten y el tipo de mundo que ayudamos a crear. Esta es, en última instancia, una elección que cada persona debe hacer por sí misma. Nadie puede hacerla por ti, pero es una elección que determina todo lo demás. Si eliges la primera visión, entonces no hay razón particular para resistir la pornografía, excepto quizás por consecuencias negativas tangibles, problemas de relación, disfunción sexual, etc. Y si esas consecuencias no se han manifestado todavía, ¿por qué no maximizar el placer? Pero si eliges la segunda visión, entonces la pornografía se revela como algo que te degrada, que reduce tu humanidad, que te aleja de tu potencial más alto. No porque el placer sexual sea malo en sí mismo, sino porque la pornografía distorsiona la sexualidad de ser una expresión de intimidad y conexión en una persecución solitaria de estímulos cada vez más extremos. Esta segunda visión es la que sostenía Marco Aurelio cuando escribió: cuando tengas problemas para levantarte por la mañana, recuérdate, me he levantado para hacer el trabajo de un ser humano. Voy a quejarme de hacer aquello para lo cual fui nacido. Marco Aurelio entendía que tenemos una naturaleza específicamente humana, un trabajo que hacer que corresponde a lo que somos. Ese trabajo no es simplemente consumir y experimentar placer, sino desarrollar las virtudes que nos hacen plenamente humanos: sabiduría, valor, justicia, moderación, amor, conexión. La pornografía no es compatible con este trabajo. Lo sabotea, nos mantiene atrapados en un nivel más primitivo de funcionamiento. Pero aquí debemos resistir la tentación de moralismo fácil, de dividir el mundo en personas buenas que han superado sus adicciones y personas malas que están atrapadas en ellas. La realidad es mucho más compleja y matizada. Todos estamos luchando con algo. Todos tenemos áreas de nuestras vidas donde nuestro comportamiento no coincide con nuestros valores. La adicción pornográfica puede ser particularmente vergonzosa debido a su naturaleza sexual, pero en su estructura básica no es diferente de otras formas en las que nos vendemos, en que sacrificamos lo importante por lo urgente, lo significativo por lo placentero. El ejecutivo que destruye su salud persiguiendo éxito profesional, la persona que usa comida para adormecer dolor emocional, el workaholic que evita intimidad familiar. Todos están luchando versiones de la misma batalla fundamental. La compasión, entonces, debe extenderse no solo hacia nosotros mismos, sino hacia todos aquellos atrapados en las diversas adicciones y compulsiones de la vida moderna. Vivimos en una época extraordinariamente difícil para ser humano en ciertos aspectos. Nunca antes en la historia ha habido tal arsenal de tentaciones cuidadosamente diseñadas, dirigidas a nuestras vulnerabilidades neurobiológicas. La industria alimentaria diseña comidas procesadas para ser irresistibles. La industria de las redes sociales diseña plataformas para ser adictivas. La industria de los videojuegos diseña sistemas de recompensa para mantenernos enganchados. Y la industria pornográfica diseña contenido para explotar los sistemas de recompensa sexual más primitivos de nuestro cerebro. No estamos luchando simplemente contra nuestras propias debilidades. Estamos luchando contra industrias multimillonarias que emplean a los mejores psicólogos y neurocientíficos para descubrir exactamente cómo hackearnos. Reconocer esto no es excusar nuestro comportamiento o abdicar responsabilidad, es contextualizar nuestra lucha, entender que es parte de un desafío más amplio que enfrenta nuestra civilización. ¿Cómo preservamos la autonomía humana, la agencia, la capacidad de vivir intencionalmente de acuerdo con valores profundos en un mundo diseñado para convertirnos en consumidores compulsivos? Esta es quizás la pregunta definitoria de nuestro tiempo. Y aquí
es donde el proyecto individual de recuperación de la adicción se conecta con proyectos más amplios de cambio cultural y social. No podemos simplemente dejar esto a la fuerza de voluntad individual. Necesitamos estructuras sociales que apoyen el florecimiento humano en lugar de explotarnos. Esto podría significar regulación de industrias predatorias, educación sobre salud digital y alfabetización mediática, creación de espacios comunitarios alternativos que ofrezcan conexión genuina en lugar de sustitutos comercializados. Significa cuestionar el sistema de valores de una cultura que mide el éxito principalmente en términos de consumo y acumulación en lugar de sabiduría, virtud y conexión. Pero mientras trabajamos por ese cambio más amplio, cada uno de nosotros debe librar la batalla en el terreno de nuestra propia vida. Y en esa batalla, las antiguas virtudes permanecen tan relevantes como siempre. Coraje, no solo para hacer grandes gestos heroicos, sino para enfrentar cada día con compromiso de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, incluso cuando es difícil. Sabiduría, para distinguir entre lo que realmente importa y lo que simplemente parece importante en el momento. Moderación, para disfrutar de los placeres legítimos de la vida sin ser esclavizado por ellos. Y quizás, más importante, amor, la capacidad de conectar genuinamente con otros seres humanos, de vernos a nosotros mismos y a otros no, como objetos para usar, sino como sujetos preciosos, únicos e irreemplazables. Esta capacidad para el amor genuino es quizás lo que más profundamente erosiona la pornografía. Cuando nos acostumbramos a relacionarnos con la sexualidad como consumo solitario de imágenes, cuando las personas se vuelven intercambiables, cuando el sexo se separa de la intimidad emocional, nuestra capacidad misma para el tipo de amor vulnerable, comprometido y profundo que las relaciones significativas requieren, se atrofia. Y sin esa capacidad, sin importar cuántas experiencias placenteras acumulemos, permaneceremos fundamental y dolorosamente solos. El filósofo Martin Heidegger distinguió entre la existencia auténtica e inauténtica. La existencia inauténtica es vivir en piloto automático, simplemente haciendo lo que hacen todos los demás, siguiendo las normas sociales sin examinarlas, buscando distracciones de las preguntas más profundas sobre el significado y la mortalidad. La existencia auténtica implica enfrentar estas preguntas directamente, asumir responsabilidad por nuestras elecciones, vivir de manera que honre nuestra finitud y singularidad. La adicción es quizás el ejemplo paradigmático de la existencia inauténtica, un patrón repetitivo, compulsivo, que nos mantiene distraídos de las preguntas más profundas y evita que vivamos plenamente. La recuperación, entonces, es un movimiento hacia la autenticidad, hacia vivir conscientemente en lugar de automáticamente, hacia elegir en lugar de meramente reaccionar. Es despertar de una especie de sueño y encontrarnos en nuestra vida actual con todos sus desafíos y posibilidades. Es aterrador este despertar, porque significa renunciar a la comodidad del adormecimiento, pero también es profundamente liberador, porque significa recuperar nuestra vida, convertirnos en autores activos de nuestra historia, en lugar de personajes pasivos, arrastrados por fuerzas que no entendemos. Al final, esta guerra invisible entre alma y carne no se gana en un solo momento de heroísmo dramático. Se gana en 1000 pequeñas batallas, en elecciones ordinarias hechas en momentos no espectaculares. Se gana en el momento cuando el impulso surge y respiras profundamente en lugar de tomar el teléfono. Se gana cuando te levantas en la mañana aunque estés cansado, porque sabes que tienes trabajo importante que hacer. Se gana cuando admites tu lucha a un amigo, aunque sea humillante. Se gana cuando vuelves a intentarlo después de una recaída en lugar de rendirte. Se gana no a través de la perfección, sino a través de la persistencia, no a través de nunca caer,
sino a través de levantarse una vez más de lo que caes. Y en este proceso de levantarte una y otra vez, algo extraordinario sucede. No solo te liberas de una adicción particular, empiezas a convertirte en una persona diferente, en la persona que siempre supiste en algún nivel que podías ser. Desarrollas fortaleza, no la fortaleza superficial de nunca sentir miedo o duda, sino la fortaleza profunda de continuar a pesar del miedo. Desarrollas integridad, la alineación entre quien dices que eres y quien realmente eres en tus elecciones diarias. Desarrollas compasión, tanto para ti mismo en tus luchas como para otros en las suyas. Desarrollas sabiduría, el tipo de sabiduría que solo viene de enfrentar tus propias sombras y emerger transformado. Esta transformación no es simplemente para tu propio beneficio. Cuando te liberas de las cadenas de la adicción, te vuelves más capaz de contribuir al mundo, de estar genuinamente presente para las personas en tu vida, de hacer el trabajo que solo tú puedes hacer. La energía que estabas gastando en la compulsión y el autoengaño se vuelve disponible para propósitos creativos y constructivos. Las relaciones que estaban siendo socavadas por el secreto y la vergüenza tienen la oportunidad de sanar y profundizarse. La vida que estabas evitando a través de la distracción te espera, con todas sus bellezas y desafíos. Los estoicos creían que vivir virtuosamente era su propia recompensa, que la eudaimonia no era algo que obtenías como resultado de comportarte correctamente, sino que era idéntica a comportarte correctamente. Vivir con virtud es vivir bien. No hay separación entre los dos. Esto puede parecer antiintuitivo en una cultura que constantemente nos dice que la felicidad viene de obtener cosas externas, dinero, éxito, belleza, placer, pero la evidencia psicológica cada vez más apoya la visión estoica. Los estudios sobre bienestar consistentemente muestran que después de cierto nivel básico de necesidades materiales satisfechas, el bienestar adicional no viene de tener más, sino de ser más, de tener relaciones profundas, propósito significativo, autonomía, competencia, crecimiento personal. Todas estas cosas requieren precisamente las virtudes que la adicción socava. Así que, al elegir la lucha contra la adicción pornográfica, no estás simplemente eligiendo abandonar algo negativo. Estás eligiendo todo lo que esa adicción estaba impidiendo. Conexión real, amor genuino, propósito significativo, integridad personal, libertad auténtica. Estás eligiendo convertirte en la versión más completa de ti mismo. La persona que eres capaz de ser cuando no estás siendo tirado por impulsos que no respetas. Estás eligiendo despertar a tu propia vida y vivirla completamente, conscientemente, valientemente. Esta elección nunca se hace de una vez por todas. Es una elección que debe renovarse momento a momento, día tras día. Habrá días cuando sea fácil, cuando te sientas fuerte y claro sobre tu compromiso. Habrá días cuando sea casi imposiblemente difícil, cuando cada fibra de tu ser parezca tirar hacia la vieja comodidad familiar de la adicción. En esos días difíciles, recuerda por qué comenzaste este viaje. Recuerda quién quieres ser. Recuerda que no estás solo en esta lucha, que innumerables otros en este momento están librando la misma batalla. Recuerda que cada momento de resistencia exitosa te hace más fuerte. Recuerda que mereces una vida mejor que la adicción puede ofrecer. Y cuando inevitablemente caigas, porque somos humanos y los humanos caen, practique autocompasión radical. No te quedes en la vergüenza y la autocondena, porque ese es exactamente el territorio donde la adicción prospera. En cambio, levántate. Aprende lo que puedas del tropiezo y vuelve a tu compromiso. Marco Aurelio lo expresó perfectamente. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. Tus caídas, manejadas correctamente, se convierten en parte de tu crecimiento. Oportunidades para desarrollar resiliencia, humildad y comprensión más profunda.
La guerra invisible entre alma y carne, entre impulso y voluntad, entre quién eres ahora y quién estás en proceso de convertirte, es la guerra más importante que librarás. Es más importante que cualquier conflicto externo porque determina quién llevas al mundo, qué tipo de presencia encarnas. Y aunque es tu guerra para librar, no la libras solo. Cuentas con la sabiduría de todas las generaciones anteriores que lucharon las mismas batallas fundamentales. Cuentas con la compañía de otros luchadores actuales. Cuentas con recursos tanto antiguos como modernos, desde prácticas filosóficas milenarias hasta comprensión neurocientífica contemporánea. Y más fundamentalmente cuentas con algo que ninguna adicción puede quitarte: la capacidad, renovada en cada momento, de elegir. Esa capacidad es tu alma, tu humanidad esencial, tu libertad incondicional. Honrala, ejercítala y descubre lo que significa ser verdaderamente libre.